Abrimos ya tertulia, hoy de manera telemática con Juan Francisco Caro. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carmen. Y aquí en plató, ya le estáis viendo, nos acompaña David Vicario. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, sabéis, y si no lo sabéis, lo contamos ya, que tenemos que volver a hablar del Albia, porque el lunes vimos cómo arrancaba ese tercer Albia en la región, hoy sufre su primera incidencia. Según Renfe, se trata de una incidencia operativa que no ha dejado salir a su hora al Albia de Badajoz. El siguiente Albia, que sale media hora después, se ha hecho cargo de esos pasajeros que iban a Plasencia y ha hecho parada de manera excepcional en la capital del Gente para recoger también a los viajeros que estaban esperando y continuar su viaje hacia Madrid. He tenido que ir a la taquilla, he tenido que pedir la reclamación del billete porque tenía que coger un vuelo y no me daba tiempo. Entonces han tenido que venir mis padres a por mí a llevarme a Madrid. Con unos 20 minutos de retraso y bueno, he llegado a Cáceres sin tener que cambiar de tren ni nada, pero sí que es cierto que hay otros viajeros pues que era necesario reubicarlo. Y al final lo he cogido a las 7:40 por ahí y llegamos tarde, tienes que pedir justificante, fatal. Incidencia y se llega tarde, Juan Francisco. Sí, y si fuera la primera, pues habría que considerarlo simplemente anecdótico, pero la cantidad de sucesos que ocurren con frecuencia con el tren extremeño son para que se lo hagan revisar tanto en Renfe como en el propio Ministerio, que presume de poner en marcha nuevos servicios, pero tanto los nuevos como los que están funcionando en la región sufren con demasiada frecuencia incidencias. En el caso particular, hace un par de semanas también otro tren que salía de aquí de Madrid a las 8 de la mañana, pues salió con casi hora y media de retraso porque tenía problemas en los frenos, y yo creo que al final se acaba poniendo de manifiesto, a mi modo de entender, no tengo la información, pero sí me da esa sensación que hay una flagrante falta de mantenimiento en el material ferroviario que circula por la región y que bueno, pues, al final termina causando este tipo de inconvenientes a los extremeños, claro. Claro, David, si tenemos un nuevo Albia para tener más tiempo para hacer gestiones en Madrid, poder ir y venir en el día, pero llegamos tarde, de nada nos sirve. Claro, yo el lunes que estábamos aquí, Sí. perdona por la alergia, te preguntaba con sorna, pero ha llegado. Sí, cierto. Perdona. Bueno, estábamos hablando, Y era el recupérate. primer día. Pues bebe agua. Vamos a recapitular. El lunes hablábamos precisamente de ese Albia que salía por primera vez de Badajoz, llegaba a Madrid, unía además las capitales de provincia, Badajoz y Cáceres, con 46 minutos. Era la primera vez que eso pasaba. Era un hito. Y así lo contamos, así lo vivimos aquí en este plató, pero como estábamos contando, lo que hacía era que estuviéramos más tiempo en Madrid para hacer esas gestiones, llegar en torno un poquito antes de las 11 de la mañana, poder volver a las 6 de la tarde, pero ahora lo que nos cuentan los usuarios es que todo se retrasa y llegan más tarde, porque esta incidencia lo que ha hecho es que hayan tenido que coger el siguiente tren disponible, que sale como media hora después, a las 7:30, un poquito después aproximadamente. David, ¿estás mejor? Yo os iba a contar una información que a mí me trasladaron desde Galicia, la Compañía del Mundo en Galicia, hace 2 o 3 años, cuando empezaron a poner los primeros Albias. Y ella me dijo, me da la impresión, yo le mandé algunos datos de los Albias que ya conocíamos, de los modelos que se ponían aquí a circular, y me dijo, estos son los que han estado circulando en Galicia y os lo han mandado para allá. Dice, investígalo porque aquí han estado durante muchos años, están muy deteriorados, con aquello además que pasó, acordaros, el gravísimo accidente que hubo, pues hicieron una remodelación de maquinaria en Galicia. Y algunos Albias, no digo que todos vinieran aquí, ni mucho menos, pero sí se trasladaron, según esta información que a mí me trasladó la compañera gallega, a Extremadura. A mí me da que pensar, y no tengo los datos, pero sí la sospecha de que el que nos han mandado hoy, que se estrenó el lunes, no era nuevo. No era nuevo. Yo no sé si es un problema de maquinaria, porque las primeras informaciones no hablan exactamente de un problema en sí del propio Albia, sino del sistema operativo. Yo tampoco soy un experto en ferroviario, pero estoy con Juan Francisco. O sea, cuando no es la máquina, es el tren; cuando no es el sistema operativo; cuando no es la vía, efectivamente es antiquísima.
Y cuando no es una cosa es otra, y por lo tanto tenemos una línea muy deficiente, que no se ha invertido en ella, que es verdad que ponemos siempre los ojos en el AVE y cuándo está el AVE y los retrasos del AVE y qué pasa ahora con Toledo, porque el tramo extremeño, a falta de las entradas a los accesos a las grandes ciudades, podríamos decir que está prácticamente hecho, pero es que hay mucha más labor aquí por hacer y esa labor fundamental. Hasta que el AVE empiece a funcionar, porque luego tampoco todo el mundo podrá coger el AVE, habrá otras alternativas. Hay que tener en cuenta que solo tenemos una vía, de Mérida a Madrid, es decir, para la verdad que necesitamos otro tipo de inversiones, del mantenimiento todavía del día habrá a que día. esperar bastante, pero sí que es cierto, a ver si no damos más incidentes. Claro. Y seguimos adelante con esos albias que, bueno, son positivos. Los que han parado porque dijeron que iban a parar, y así lo han hecho, son los fiscales y los jueces, que han parado esta mañana durante 10 minutos. Representantes de la Judicatura y la Fiscalía son los convocantes de esta medida de protesta para rechazar el proyecto de ley de acceso a la carrera judicial y fiscal, así como a la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal propuesta por el Ejecutivo. Esa imagen que estamos viendo es de los juzgados aquí en Extremadura. Una de las asociaciones convocantes de estos paros es la Asociación de Fiscales. Vamos a saludar a su presidenta, Cristina Dexeus. Buenas tardes, ¿cómo está, Cristina? Hola, buenas tardes. ¿Cómo ha ido el paro de esta mañana, de hace unos minutos? ¿Sabéis ya qué incidencia ha podido tener o aún es pronto? Pues yo creo que ahora tenemos que descansar todos un poco y sosegarnos para revisar la incidencia que haya podido tener en cada una de las capitales de provincia y de las sedes judiciales. Yo creo que ha sido un éxito. Ahora bien, de momento es un paro simbólico, hay que contrastarlo, ¿no? Evidentemente. Estaremos pendientes de esos datos en cada una de las capitales de provincia, como bien decías. Que decía que es un paro simbólico, ¿no? Que son 10 minutos, pero ¿vais a hacer más movilizaciones? Es un paro simbólico, efectivamente. Queremos dejar en evidencia nuestra oposición a las reformas que ahora mismo se están tramitando, que pueden suponen una amenaza a la independencia y a la imparcialidad del Poder Judicial y de la Fiscalía, y por eso, de momento, hemos hecho ese paro simbólico sin perjuicio de que después decidamos si se mantiene el Ministerio y el Gobierno, se mantienen sus 13, pues llegar a hacer otro tipo de movilizaciones, incluso la huelga. Podríamos estar barajando, sí. ¿Qué esperan después de este paro? ¿Que se paralicen esas reformas contra las que protestan? La del acceso a la carrera. Esa sería nuestra idea, que se paralizaran las reformas y que con sosiego pudiéramos hacer un estudio conjunto con el propio Ministerio para mejorarlas, cuando no, pues desterrarlas e intentar hacer otro tipo de reformas más urgentes y menos, o que supongan una menor politización o riesgo de politización de la justicia. El Supremo ayer se sumó a su propuesta, a su protesta, con un comunicado que decía que el acceso a la judicatura no precisa de reformas, pero sí que apuntaba que sí son necesarias medidas de apoyo como pues, becas para preparar ese proceso selectivo tan importante. ¿Estáis de acuerdo con esto, con estas medidas puntuales? Totalmente. Nosotros consideramos que el sistema de acceso actual es el que garantiza los requisitos de mérito, capacidad, objetividad e igualdad, que son los que exige la Constitución española, y por tanto no es necesario modificarlo, pero sí que es verdad que también estamos de acuerdo con un sistema de becas que ya viene dándose para facilitar que cualquier persona que quiera prepararse estas oposiciones, pues no esté en inferioridad de condiciones económicas en su caso. Aun cuando hay que ver con los datos del Consejo General del Poder Judicial cómo la mayoría de los opositores pertenecen a la clase media, media-baja de España. O sea que tampoco es que aquí se preparen oposiciones por parte de gente que tenga un poderío económico relevante, ya le digo. Le quiero preguntar también por la actualidad que pasa por el Ministerio Fiscal. Sabe que el fiscal general del Estado ha sido procesado. ¿Cómo ven esto desde la profesión? ¿Creen que puede afectar a la imagen del cuerpo de fiscales? Sin duda afecta a la imagen de un fiscal general del Estado sometido a un procedimiento penal por la posible comisión de un hecho delictivo, por más que le ampare la presunción de inocencia y tenga
por supuesto, derecho a ejercer su defensa, pero sí afecta, por eso nosotros desde el inicio solicitamos su dimisión. Y en este momento en el que puede ser, o hay una previsión pues ya muy amplia de que pueda sentarse en el banquillo de los acusados, creemos que debiera, por supuesto, dimitir del cargo y ejercer su defensa al margen de la institución, porque sí afecta a la imagen de imparcialidad y de profesionalidad de los que la integramos, y porque además es muy difícil de explicar a los ciudadanos que si el fiscal general del Estado está sentado en el banquillo ejerciendo su cargo, la persona, el fiscal que lleve adelante su expediente, su asunto, actuará con absoluta neutralidad e imparcialidad, como si no se tratase de su jefe. Evidentemente eso es muy complicado de explicar a la ciudadanía, y que no se va a hacer con él cosas distintas, o no se adoptarán respecto de él decisiones distintas de las que se adoptarían si fuera un ciudadano cualquiera. Por eso, para preservar nuestra imagen de imparcialidad y de neutralidad, requerimos de nuevo al fiscal general del Estado que dimita del cargo. Quería preguntarle además su opinión. Hemos visto en estas imágenes a las puertas de los juzgados de Badajoz a la jueza Viedma, que instruye el caso de David Sánchez. Las asociaciones de jueces han pedido que se respete su trabajo. Estos días, además, partidos políticos cuestionan estas decisiones y el trabajo de la magistrada. ¿Cómo lo ven? Pues con muchísima preocupación. Mire, yo creo que la labor del juez, igual que la del fiscal, debe de ser respetada y debe de ejercerse sin presiones, ni internas, desde luego, pero tampoco externas. La costumbre de establecer pues, juicios paralelos y de exigir un determinado tipo de resolución por parte del juez, yo creo que no hacen sino comprometer la función de quien tiene que decidir en los asuntos. Por tanto, la sugerencia es que todos dejemos trabajar a aquellos jueces y fiscales que están llevando a cabo su labor y que, bueno, pues lo hacen conforme a los principios de legalidad que se exigen para el ejercicio del cargo. Y por otro lado, lo que sí que resulta tremendamente dañino, yo creo, para nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho, es que las críticas que se hacen o se vierten respecto a las resoluciones judiciales no son desde constructivas, sino que actualmente se hacen para intentar derrocar, por así decirlo, ¿no?, al juez que está trabajando o al fiscal que está trabajando, cuando sus resoluciones no cumplen las expectativas de quien le dirige la crítica. Y eso es tremendamente grave cuando lo hacen representantes del gobierno, miembros del gobierno. Ahí sí que debieran de tener máximo cuidado, ser reflexivos, prudentes a la hora de manifestar su disconformidad con las resoluciones judiciales, que por supuesto la crítica en democracia es permitida, por supuesto, solo faltaría, pero pensemos que estamos ante resoluciones de jueces que pueden ser susceptibles de ser recurridas por quien no esté conforme en la fase del propio procedimiento, que no son definitivas y que, por tanto, hay que dejar que el procedimiento siga y que los técnicos hagan su trabajo sin presiones, ya digo, internas, pero tampoco externas. Gracias, señora Dessous, por atendernos, por aclararnos dudas. Muchas gracias. Que tenga buen día. Buenos días. Adiós. Hablaba la Asociación de Fiscales de dejar trabajar, ¿no? De esto se trata. Yo creo que ha dado una importante lección de ser ecuánime y de trasladar confianza a los ciudadanos. Se nos lleva llevando a la sociedad a la polarización y también en este asunto. O sea, si un juez resuelve o una fiscal opina o da en un escrito refleja la versión de lo que él considera sus hechos y no nos gusta, entonces de un lado o de otro. Es verdad que en algunos momentos también, sobre todo las asociaciones, son tildadas de progresistas, de conservadoras, y eso yo creo que también a la sociedad nos traslada una imagen de que ningún juez ni ningún fiscal debería de
permitir, no sé si en el nombre o en la composición de esas asociaciones, que fueran tildadas de esa manera. Es verdad que todo el mundo tiene derecho a la crítica, pero y quizás los medios tenemos la primera responsabilidad, y yo no la eludo aquí, de decir, pues esta juez está dentro de la Asociación Progresista de Fiscales, ¿no? Entonces ya, pues, cuidado, porque si está en esa asociación... Esto ya habla de politización de la justicia, ¿no? Claro, entonces, pero el ataque que se está produciendo, porque con la Fiscalía es verdad que le da las competencias al Gobierno, entre otras cosas, en quitar e imponer al Fiscal General del Estado. Pero una cosa es eso, y otra cosa es el ataque continuo. Mira, estaba yo ahí en maquillaje y estaba viendo que le han caído 6 años a la expresidenta de Argentina. Y hablaba de lawfare, ¿vale? Y he escuchado esa palabra, Cristina, y he escuchado ese término aquí en España, lo llevamos escuchando demasiado tiempo ya en los últimos años, quiero decir. Y hay que seguir confiando en un Estado democrático como es España y en la división de poderes. Y yo creo que aquí, desde hace un tiempo a esta parte, y luego creo que vamos a hablar también de otro caso, y cada día suceden varios casos, se está produciendo un ataque absolutamente, no sé si es quizás seguramente desesperado, pero antidemocrático totalmente, de ministros y de personalidades con responsabilidad pública, incluido aquí en Extremadura, por cierto, y tú has preguntado por ello, contra representantes de un organismo que debería ser imparcial, y que efectivamente luego hay en esa carrera la posibilidad de acogerse, la posibilidad de recusar a un juez si no te gusta, en definitiva, que hay muchos escalones hasta que una sentencia sea definitiva. Por cierto, como se ha hecho con la jueza Viedma, que estaba hoy en la puerta de los juzgados, como decíamos antes, de Badajoz, había mucha expectación por ver a la jueza. El caso del hermano del presidente, también de Miguel Ángel Gallardo. Beatriz Viedma no ha querido hacer declaraciones, asegura que lo que tenía que decir lo ha dicho en sus autos. Estamos aquí hoy para otra cosa, yo no voy a decir nada. Lo que tenía que decir sobre mi causa lo he dicho en mi auto, ¿vale? No voy a hacer ninguna declaración. Bueno, el señor Gallardo ha dicho que quizás la interpretación del fraude de ley... No voy a decir nada, ya les he dicho. Muchas gracias. Estamos aquí para otra cosa, ahora mi compañera va a leer el comunicado. Juan Francisco, que estás muy callado hoy. Ahí estamos viendo a la jueza Viedma. Sí, muy prudente en sus declaraciones, como corresponde en este caso, como decimos llanamente, de no meterse en más fregados, ¿no? Que bastante tiene ya con la polémica en torno a este caso. La verdad es que viendo, aquí tenemos dos temas, ¿no? Por un lado, las reivindicaciones de la propia justicia, de los órganos y de representación de jueces, fiscales, sobre si lleva buen rumbo esa propuesta de cambiar la forma de acceso a la justicia, que bueno, pues parece legítima y a nuestro modo de ver parece bastante también razonada viendo desde la distancia, y habrá que ver hasta dónde está abierto el gobierno a que pueda haber algún cambio en esa modificación de la ley. Y luego la otra cuestión paralela a este caso, que es, ya lo había mencionado David, el tema de cómo la politización de la justicia está llevando a unos niveles extremos, y se junta también con la judicialización de la política, en la que se empieza a utilizar también el Poder Judicial para intentar solucionar asuntos políticos o para tirarse los trastos entre unos partidos y otros. La verdad es que el debate que ha habido, por ejemplo, esta mañana entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, en relación también con los casos judiciales, en concreto con el del Fiscal General del Estado, yo creo que a vista de los ciudadanos es un poco desilusionante, porque al final solo se ve cómo se tiran los trastos, como decía antes, y que se utiliza la justicia para intentar atacarse en vez de dejarlo que actúe como Juan Francisco, poder, vamos a autónomo. ver precisamente esto que tú nos estabas contando, sobre ese procesamiento del Fiscal General del Estado, que se ha hablado en el Congreso esta mañana. Una vez más, como decía Juan Francisco, ha habido tensión entre el presidente del Gobierno y también el líder de la oposición. Es el último cara a cara que van a tener antes del verano. La situación del fiscal general es inédita en democracia. No puede perseguir delitos quien presuntamente los ha cometido. Usted debe de exigirle la dimisión y, si no lo hace, debe de hacer uso del Estatuto del Ministerio Fiscal y cesarle por grave incumplimiento de sus funciones. Este Gobierno, entre fiscales que persiguen a delincuentes y delincuentes, siempre estará con los fiscales que persiguen a sus delincuentes. Usted está alterando la convivencia.
Usted está debilitando la separación de poderes. Usted no puede controlar la justicia, por eso quiere destruirla. Es usted un verdadero peligro para la democracia. Lo que hace es trágico para nuestro país. Y lo vamos a parar, señor Sánchez. Se llama acción en espejo y es reprochar al contrario lo que uno hace y el otro no. Feijóo me dice que soy un capo con el álbum de fotos que tiene. El señor Feijóo habla de corrupción cuando se puso al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso. El señor Feijóo habla de falta de democracia y lleva 2 años sin reconocer el resultado electoral. Cruce de declaraciones a costa de ese procesamiento del fiscal general del Estado, que por cierto vuelve a apoyar el presidente del Gobierno. David. Bueno, pero es que en el auto de imputación o de inicio ya del juicio oral de procesamiento se apuntaba también a la presidencia del Gobierno, es decir, el fiscal no actúa solo o no está actuando solo, da la impresión y presuntamente. O sea, esto es una cadena que puede empezar arriba o muy arriba según apunta ese auto, ¿no? Y por a lo directrices, tanto, ¿no? Desde, sí, cae el fiscal, la responsabilidad va hacia arriba. Lo que es absolutamente impresentable es que el fiscal, sea inocente o no, porque hasta ahora son indicios y es el momento de que lleguen las pruebas en el juicio, y eso también me sirve para el caso de aquí de Extremadura. O sea, el proceso de instrucción son indicios y luego las pruebas llegarán, si tienen que llegar, en el juicio. Y ese es nuestro sistema de derecho que nos hemos dado todos. El problema es la responsabilidad política. Y aquí, desde unos años para acá, unimos, o los partidos políticos nos han hecho unir, que al final solo va a haber dimisiones, si es que las hay, cuando hay una condena en firme. Que eso pueden pasar 8, 10, 12, 15 años porque hay derecho, como no podéis hacer de otra forma, a recurrir ese tipo de existencias. Pero no, señores, aquí hay una responsabilidad ante ética, moral, política, que sí la hemos vivido en nuestro país durante muchos años y donde a un político o a una... Y luego creo que lo vamos a hablar, como por ejemplo en el caso hoy del director general de Turismo, sí, no necesita ninguna condena. Usted presuntamente ha cometido ese error, por llamarlo de alguna manera, usted está en la calle hoy. Eso es atajar el asunto desde un punto de vista ético y con responsabilidad política. Usted tiene un cargo político, son 24 horas al día, usted comete sea un error o no, pero usted hace una barbaridad, usted está en la calle al día siguiente. No tenemos que esperar a que se celebre un juicio para saber si es culpable o no. No, hay una responsabilidad ética y política. Vamos a poner en contexto a la gente para que sepan de qué estamos hablando. Es una noticia que hemos conocido, que nos hemos enterado esta mañana, hace poquito, el cese del director general de Turismo de la Junta. El DOE publica hoy ese cese de Jesús Viñuales de su cargo en la Consejería de Turismo. El DOE no contempla a un sustituto o sustituta. Viñuales fue nombrado director general de Turismo en agosto del año pasado, de 2024, para sustituir en ese cargo a Ana Isabel Domínguez. La consejera de Turismo y portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, acaba de referirse a este asunto. Vamos a escucharla. Enseguida vamos a escucharla. Se ha referido en una rueda de prensa que tenía Victoria Bazaga a este asunto. Lo que dice la Junta es que hablan de una pérdida de confianza. ¿La escuchamos? Venga, ya la tenemos. Ha sido cesado por una pérdida de confianza y es una decisión tomada por el Gobierno pensando en lo mejor de nuestro trabajo y en lo mejor para nuestros extremeños y para que todo funcione bien. No hay nada más que decir al respecto. El tema, no entramos ni en temas personales ni judiciales. Lo que sí es actuamos contundentemente para que todas las personas que estamos en el Gobierno estemos a la altura de las circunstancias. Nada más. A esto es a lo que te referías. A ver si te dejo que sigas hablando de ese cese del director general. Que no lo había puesto en contexto. Y además ha sido una noticia prácticamente de última hora, ¿no? Porque el cese sí lo pudimos ver esta mañana a primera hora, pero en el DOE, pero no sabíamos nada. ¿Por qué, no? Habla Bazaga de denuncias judiciales. Los medios dicen de una denuncia por agresión de Viñuales. Sí, en un bar este pasado fin de semana. Yo creo que los cargos los son 24 horas al día. Y las responsabilidades también son añadidas, ¿no? Que es en el ámbito privado y en el desarrollo de una presunta pelea en un bar, pues eso lo tendrá que decir la justicia entre dos personas y allá ellos. Pero yo creo que la Junta ha actuado coherentemente y desde el primer minuto se ha enterado de los hechos, porque, insisto, los políticos deben de dar ejemplo a la sociedad y, por lo tanto, por encima de lo que haya ocurrido, sea un error puntual o no, y todo el mundo puede cometer errores, faltaría más,
pero eso es un error grosero y un cargo no puede seguir en su puesto de trabajo con esa responsabilidad teniendo a cuestas ese problema. Y por tanto me parece absolutamente correcta y además sin dejar pasar el tiempo, sin poner medias tintas, sin ocultarlo, sin decirnos que fue el otro y no, usted ha cometido esa cuestión. Luego el juez dirá lo que haya ocurrido, pero usted está en la calle, no puede seguir en este gobierno. Y me parece una postura extraordinaria. Estamos hablando de una supuesta agresión por parte de Viñuales a una persona en un bar en Sierra de Fuentes. Nos lo acaba de confirmar la Guardia Civil esos hechos. Como bien dices, bueno, pues se interpuso esa denuncia. Parece que fue del sábado al domingo. El sábado al domingo, a las 9:20 de la noche. Por la noche. El agredido, el presunto agredido, siempre presunto, es marido de una concejal del Ayuntamiento del Partido Socialista. Por dar todos los datos, ¿no? Por lo menos los que a mí me han llegado. Pero es que me da igual, aunque fuera un vecino que pasara por allí o fuera un conflicto deportivo, de los muchos que hay por si ha habido un penalti, un gol o que sean de dos rivales diferentes, que no, que usted es un alto cargo de una administración regional, representa a los ciudadanos y usted, aunque sea un sábado por la noche, sigue siendo director general de turismo y por lo tanto no puede cometer ese... Yo no sé si calificarlo de error por ser benévolo, no puede ir con esas actitudes en un lugar, en este caso además público, como era un bar. A mí me parece que la decisión de la Junta es la que tiene que hacer rápida, urgente y en 24 horas se soluciona el tema, usted se va a su casa y luego ya en el ámbito privado usted con ese vecino solucionará ante el juzgado lo que tenga que ocurrir. Pero usted no puede seguir hasta entonces representando a nuestra comunidad autónoma. Yo ni tengo la fortuna, ¿no?, de conocerlo, pero es que me da igual el nombre. O sea, usted, director general de turismo, no puede estar metido en una pelea de bar. Eso es así. Juan Francisco, ¿cómo ves este cese? Sí, yo coincido absolutamente con David en que la actuación de la Junta ha sido rápida como se debía en una situación como esta y más allá de que no se pone en cuestión la valía profesional, pero no, se es alto cargo a las 24 horas del día. Claro. Y ante cualquier cuestión como el suceso de este fin de semana, que pone en duda su, digamos, categoría, pues al final hay que actuar defendiendo la máxima ejemplaridad de todo cargo público y bueno, pues al final se ha actuado como se debería hacer, al final con este cese inmediato y ojalá pasara así con todos los casos que hemos conocido durante mucho tiempo en la administración. Vamos a hablar ahora del Tribunal Superior de Justicia de Madrid porque ha pedido al Gobierno que abra una investigación sobre un posible conflicto de intereses del presidente del Gobierno en este rescate de Europa y otras empresas de Globalia. Lo solicita porque a la vez que se aprobaba esa ayuda al grupo Globalia, negociaba patrocinios para proyectos que estaban impulsados por la mujer de Pedro Sánchez, por Begoña Gómez. La investigación se hará por parte de la Oficina de Conflicto de Intereses, que ahora tendrá que esclarecer si el presidente del Gobierno debía abstenerse o no. Hablamos de conflicto de intereses. ¿Tenía que haber estado o no el presidente del Gobierno dentro de ese Consejo de Ministros cuando se aprobaron esas ayudas a Globalia? Hay unas reglas bastante más estrictas en Francia, me parece, he estado leyendo, y en algunos otros países de Europa que directamente lo prohíben. O sea, no se puede sentar en ese Consejo para aprobarlo si tiene un conflicto de intereses tan importante como es este. Pero yo voy más allá. Que Globalia es y seguramente seguirá siendo una empresa muy importante y que en la época donde se dio ese rescate, que era pues donde se paralizó todo el país por el tema de la pandemia y que había que salvar a las empresas, eso yo creo que no queda ningún tipo de lugar a dudas. O sea, es una empresa estratégica de las aerolíneas de nuestro país y si necesitaba ese rescate yo no lo voy a poner en duda de que hayan acudido a él. Otra cosa es que los consiguieran antes de los demás, que eso también hay que ponerlo encima de la mesa. Siempre las fechas son importantes en este caso, las cantidades también son importantes y lo que tú has apuntado en la introducción, que es que luego nos enteramos de que también el papel del acompañante o el acompañante, si alguna vez tenemos, ojalá que sí, presidenta del Gobierno, no me refiero a nadie en concreto, digo como ojalá el papel, que sí, claro que sí, pues el papel, ojalá que sí, efectivamente. Pero no quiero decir que no estéis pensando que pienso en alguien determinado que a lo mejor está por la carrera, no, que no voy por ahí, ¿no? El papel que tienen su marido, sus esposas o su pareja en ese momento, ¿no? Y eso creo que deberíamos de delimitarlo muy bien, porque a la misma vez tú no puedes tener negocios
o buscar patrocinios para tu desarrollo profesional, que evidentemente tiene que tenerlo también, porque tampoco va a ser una figura decorativa y la vamos a poner, o ponerle en el caso del hombre como un florero. Tiene que tener una trayectoria profesional que nadie le... Exactamente. Pero empezar precisamente esos negocios, empezar esas cátedras y que te la patrocinen entidades que luego en el Consejo de Ministros se aprovechan de ayudas importantes, pues bueno, da la impresión de que al menos algún conflicto sí debe de haber. Pero yo voy a la mayor. Eso debería de estar absolutamente regularizado, para que precisamente no entremos en este debate, sino que ni tan siquiera pueda ocurrir. Como una tarea pendiente, ¿no? Totalmente, totalmente. Vamos a hablar ahora del primer enfermero español que va a presidir el Consejo Internacional de Enfermería, que es extremeño. Le vamos a dar la enhorabuena. José Luis Cos, buenas tardes, bienvenido. Y lo primero, enhorabuena por esa elección. Hola, muy buenas tardes. Un placer estar con todos ustedes. El placer es nuestro. ¿Cómo asume el cargo? Porque está al frente de más de 30 millones de profesionales de la enfermería a nivel mundial, que se dice pronto. Pues la verdad que con mucha responsabilidad, con mucho respeto, y yo creo que con un gran ánimo de colaborar en todo lo posible desde nuestra visión. Esto hace posible hacer visible la enfermería española a nivel mundial, y yo creo que es un gran reto que no voy a asumir solo. Quiero decir que desde el principio he dicho que esto tiene que ser una labor de equipo y sobre todo contando con todas las enfermeras del mundo. Así que mucha ilusión, desde luego mucha determinación también. Tenemos que alzar la voz de las enfermeras allá donde estemos, en las grandes instituciones, en las pequeñas, y yo creo que es una gran oportunidad, como digo, para que los sistemas sanitarios se den cuenta de la necesidad que tenemos de contar con las enfermeras y enfermeros de todo el mundo. Tiene muchos retos por delante, porque la profesión es clave en los cuidados y la tendencia es el envejecimiento de la población. Así lo estamos diciendo, es decir, hay ahora mismo una tendencia de un envejecimiento de la población. Además, esto conlleva una serie de cambios en la atención sanitaria, como es la cronicidad, y por lo tanto, quien se dedica a cuidar, yo hablo mucho del cambio de paradigma, de pasar del curar y al cuidar. Hay que entender esto bien. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones no vamos a poder curar las enfermedades. Vamos a tener que cuidar a aquellas personas mayores, aquellas personas que tienen unos seguramente factores que vayan a hacer que vivamos más tiempo, pero con enfermedades crónicas. Por lo tanto, el profesional que es fundamental para asistir y para atender a la población en este sentido son las enfermeras y enfermeros. Somos los profesionales del cuidado. Pero esto lo tienen que poner en valor los sistemas sanitarios. Tenemos mucho potencial que no se está aprovechando, yo creo, al 100%, y es una gran oportunidad. ¿Cómo está la situación de la enfermería? Ya no solo a nivel mundial. Por ejemplo, en el caso de nuestra comunidad, ¿cuáles son las peticiones que hay? ¿Coincidimos con la mayor parte del mundo o no? Bueno, yo creo que compartimos una serie de retos que también hemos puesto encima de la mesa con los gobiernos autonómicos y también con el gobierno del Estado, de toda la nación, de España. Yo creo que, hablando de recursos humanos, todo el mundo admite que se necesitan más enfermeras, pero no solamente me gusta hablar de un dato cuantitativo, es decir, del número, de cuántas enfermeras tiene que haber por ciudadano o de paciente, sino qué perfil necesitamos. Vuelvo a insistir en que nosotros, que ahora ya tenemos especialidades, que las enfermeras tienen una cualificación muy alta, 4 años en la universidad, 2 de especialización, incluso hay enfermeras con másteres, doctorados. Todo ese potencial hay que ponerlo en valor, y yo creo que eso es lo que la Administración ahora mismo a nivel de recursos humanos tiene que poner en marcha mecanismos para que podamos tener una implementación al 100%. Por otro lado, también las características de la población va a hacer que el desarrollo de determinadas actividades en atención primaria, salud pública, enfermería escolar, los niños tienen que aprender hábitos saludables, y es fundamental que tengan un agente sanitario. También el tema de la violencia. Hemos sufrido a gran escala, lo estamos viendo en las áreas de conflicto, y a menor escala también lo que están sufriendo muchos profesionales sanitarios, muchas veces también por el desgaste que están sufriendo los sistemas sanitarios.
también las condiciones sociolaborales. Evidentemente, hay que cuidar a quien cuida y, por lo tanto, nuestros profesionales necesitan de unas mejoras en sus condiciones de trabajo y también que se vean reconocidos. Podemos ocupar puestos de gestión. Tenemos en Extremadura, tenemos una consejera que, además de ser enfermera, es médico, y tenemos el gran orgullo de compartir esta profesión. Yo creo que hay que poner en valor estos perfiles profesionales. Están preparadas para la gestión y, por lo tanto, yo creo que tenemos que sacar mucho más partido de ellas. Tenemos que hacer algunos cambios. Aquí en Extremadura ya han empezado a prescribir medicación para que bajen un poco esas listas de espera. Se tiene que seguir por este camino porque, como bien decías, ese servicio de enfermería tiene que tener más peso en la sanidad pública. Bueno, yo diría que no es porque haya que bajar las listas de espera, que también podría ser una consecuencia, sino porque la enfermera está totalmente capacitada para poder prescribir una serie de medicamentos. Cualquier ciudadano se da cuenta cuando va a la consulta de la enfermera en atención primaria o en otros ámbitos, en cualquiera, la enfermera está tomando decisiones a veces de qué tipo de apósito, por ejemplo, tiene que utilizar para una cura. Recordemos que hay algunos apósitos que también están considerados medicamentos, tienen medicamentos asociados como antibióticos y demás, o unas determinadas sustancias, en definitiva, que considera la enfermera ya que debe tomar el paciente o debe utilizar. O también ajustar dosis, porque la prescripción no solamente es una primera prescripción para un determinado medicamento, sino en la continuidad de ese tratamiento, o el paciente sale del hospital, paciente diabético, para que me entiendan bien. Pues la diabetes, por supuesto, la va a diagnosticar el médico, va a decidir si le vamos a poner insulina, pero luego ese seguimiento lo puede hacer la enfermera, puede ajustar dosis, puede hacer una serie de cambios. Yo creo que esto va a ser una realidad al 100% próximamente, vamos poco a poco, tampoco hay que tener prisa, hay que decirle a la ciudadanía que no se preocupe, que poco a poco hay que hacer cambios en los sistemas informáticos, una serie de cosas. Por lo tanto, es un llamamiento también a la tranquilidad. No vayan a decir, bueno, pues es que he ido a mi enfermera y no es verdad, no me la ha podido prescribir. Bueno, todo se tiene que hacer paulatinamente, pero en cualquier caso estamos aprovechando ese potencial. Podremos mejorar seguramente algunas listas de espera, podremos abaratar seguramente también el sistema sanitario, se puede ahorrar dinero porque está comprobado. Los estudios dicen que cuando una enfermera prescribe es totalmente seguro y además ahorramos al sistema sanitario. Por lo tanto, las consecuencias que puede tener, yo creo que es en la mejora y sobre todo la atención al ciudadano y al paciente, que es por lo que estamos todos los profesionales sanitarios, con la mayor seguridad posible y con un trabajo en equipo. Tenemos unos magníficos profesionales, médicos, enfermeras y enfermeros, todos estamos trabajando de forma conjunta y yo creo que eso se va a beneficiar el paciente y el sistema. Gracias, José Luis, por atendernos. ¿Tiene pensado venir a su pueblo pronto? Aquí vamos a estar esperándole, ¿eh? Pues así me lo están pidiendo. Yo bueno, tengo que decir que naturalmente provengo de Serradilla, que muchos conocerán, además por su Cristo, el Cristo de Serradilla, que quiere muchísima gente. Y bueno, también tengo que decir que tengo una parte de Jaraíz de la Vera, en la Vera, o sea, de la parte norte de Cáceres, y tengo mucha familia, Plasencia y demás. O sea, que voy muy frecuentemente, a veces no se me ve porque, bueno, paso el día en familia y tal, pero bueno, ya están los amigos diciendo, bueno, las fiestas en San Agustín este verano tenemos que ir a Serradilla, así que procuraré. Tendrá que venir y darles el gusto. Si le apetece, se viene aquí y le damos la enhorabuena en nuestro plato. Bueno, perfecto. Yo encantado y muchas veces he participado incluso también estamos en la Hermandad del Cristo de Serradilla en Madrid y hemos podido participar incluso del Día de Extremadura. Y nada, agradecer, y lo hago públicamente, también a la consejera y a la presidenta de la Junta que me ha trasladado su felicitación, que para mí es un orgullo y además como extremeño, pues mucho más. Así que encantado. Dicho queda. Enhorabuena, José Luis. Gracias. Bueno, pues tenemos a un extremeño en lo más alto de la enfermería, Juan Francisco. Sí, un motivo de orgullo, primero por ser español, que siempre está muy bien que España tenga a profesionales en destacados puestos en organismos internacionales, pero el caso concreto de José Luis, pues a nosotros nos enorgullece como paisano que llegue a un puesto de tanta responsabilidad. Y en concreto yo tengo también relaciones familiares con Serradilla, pues un serradillano en lo más alto de la enfermería del mundo, así que le deseamos mucha suerte. Desde luego que por la entrevista se ve que tiene los argumentos muy claros y que va a saber defender el papel de enfermeros y enfermeras a escala mundial. Lo tiene clarísimo. Pues con esta buena noticia y esta enhorabuena nos vamos hoy. Claro que Aquí sí. Cerramos esta tertulia. Muy bien. Gracias La actividad por haber estado. no para. La actividad no La para. actividad no para. La actualidad no para. Gracias, Venga. David, por haber estado. También a ti, Juan Francisco. Hasta el próximo día.